Hay momentos en los que incluso el signo más luminoso del zodiaco debe atravesar un largo valle de sombras. Sagitario, asociado al fuego, a la expansión, a la aventura y a la confianza en el porvenir, no está exento de conocer la oscuridad. De hecho, cuando ese instante llega, adquiere una profundidad que pocos imaginan. La oscuridad de Sagitario no representa el final de su historia, sino el escenario donde nace su versión más poderosa. Desde la perspectiva astrológica, la oscuridad aparece cuando el arquero pierde temporalmente la visión del horizonte. Su flecha siempre ha apuntado hacia metas lejanas, ideales elevados y sueños imposibles, pero existen épocas en las que las nubes cubren el cielo y el blanco desaparece. Entonces surge una sensación desconocida para un signo acostumbrado al movimiento. La incertidumbre pesa más que cualquier montaña y el silencio reemplaza al entusiasmo que normalmente alimenta su espíritu. Sin embargo, el fuego de Sagitario posee una característica única: jamás desaparece por completo. Puede reducirse a una pequeña brasa escondida bajo las cenizas, pero continúa viva esperando el instante adecuado para volver a convertirse en una llama inmensa. Esa capacidad convierte cada caída en una preparación para un ascenso todavía mayor. Durante esos periodos oscuros, Sagitario suele retirarse del mundo. No porque haya perdido su valentía, sino porque comprende que algunas batallas deben librarse lejos de las miradas ajenas. Mientras otros interpretan ese silencio como derrota, en realidad se está produciendo una reconstrucción interior. Viejas creencias se rompen, antiguas heridas salen a la superficie y las ilusiones que ya no tienen sentido son consumidas por el fuego de la experiencia. La oscuridad obliga a Sagitario a enfrentarse consigo mismo. Ya no puede escapar mediante viajes, proyectos o nuevos desafíos. El verdadero territorio por conquistar se encuentra dentro de su propia alma. Allí descubre sus miedos más antiguos, las decepciones que nunca expresó y las promesas que hizo a su propio corazón. Cada una de esas revelaciones fortalece su carácter y pule su espíritu como si fuera acero sometido a las llamas de una forja. Existe una paradoja extraordinaria en este signo. Cuanto más profunda parece la noche, mayor es la cantidad de sabiduría que comienza a despertar. Sagitario está regido por la búsqueda del conocimiento, y ninguna enseñanza resulta tan poderosa como aquella que nace después del sufrimiento. La oscuridad deja de ser una enemiga para convertirse en una maestra severa que exige paciencia, humildad y resistencia. En esos momentos desaparece la necesidad de demostrar nada. La energía se vuelve más serena, más consciente y más estratégica. El arquero aprende que no toda batalla merece ser peleada y que la verdadera fuerza consiste también en saber esperar el momento perfecto para disparar la flecha decisiva. Astrológicamente, la oscuridad también representa un tránsito iniciático. Es el instante en que el fuego deja de consumir únicamente el exterior para iluminar el interior. La intuición aumenta, la percepción de las personas cambia y la capacidad para distinguir la verdad de la apariencia se vuelve mucho más precisa. Después de atravesar esas pruebas, Sagitario rara vez vuelve a confiar ciegamente en cualquiera. Su optimismo continúa existiendo, pero ahora está acompañado por una sabiduría imposible de adquirir sin haber conocido el dolor. Las pérdidas también desempeñan un papel importante en esta transformación. Personas que se alejan, oportunidades que desaparecen y caminos que terminan obligan al arquero a comprender que el universo no siempre quita para castigar. En numerosas ocasiones elimina aquello que impide alcanzar un destino mucho más elevado. Lo que parecía una tragedia acaba revelándose como una liberación disfrazada. Cuando la oscuridad alcanza su punto más profundo, aparece una cualidad legendaria de Sagitario, la esperanza indestructible. Incluso después de innumerables derrotas, una parte de su espíritu continúa creyendo que existe un amanecer esperando detrás del horizonte. Esa fe silenciosa es uno de sus mayores poderes ocultos. No depende de las circunstancias, sino de una convicción interior que se niega a morir. En la tradición simbólica del arquero, la noche representa el bosque donde el héroe pierde todas sus certezas antes de encontrar el camino hacia una verdad superior. Allí no existen aplausos ni reconocimiento. Solo permanecen la voluntad y la capacidad de seguir avanzando cuando todo parece inmóvil. Es precisamente en esa soledad donde se fortalece la esencia del signo. Después de atravesar la oscuridad, Sagitario ya no persigue los mismos objetivos. Sus sueños dejan de estar impulsados únicamente por la ambición o el entusiasmo y comienzan a estar guiados por un propósito mucho más profundo.
Comprende que la auténtica victoria no consiste simplemente en conquistar nuevas metas, sino en conservar intacta la luz interior incluso cuando el mundo entero parece haberse apagado. Por eso, la oscuridad jamás define el destino de Sagitario. Solo representa el largo túnel que conduce hacia una versión más sabia, más fuerte y más libre. Cada sombra atravesada amplía su visión, fortalece su espíritu y afina la puntería de su flecha. Cuando finalmente vuelve a levantar la mirada hacia el horizonte, ya no es el mismo viajero que inició el camino. Se ha convertido en un guerrero de la luz que conoce el valor de las sombras y que entiende que ningún amanecer tendría significado sin la noche que lo precedió. La oscuridad también despierta en Sagitario un poder que rara vez se manifiesta durante los periodos de prosperidad, la capacidad de convertirse en su propio maestro. Acostumbrado a buscar respuestas en el conocimiento, en los viajes, en las experiencias y en la exploración del mundo, llega un momento en que comprende que ninguna filosofía exterior puede sustituir la voz que nace desde lo más profundo de su conciencia. Ese descubrimiento marca un antes y un después. El arquero deja de perseguir únicamente la verdad que habita en lugares lejanos y comienza a encontrarla en el silencio de su propio espíritu. Desde una perspectiva astrológica, este proceso simboliza una alquimia interior. El fuego de Sagitario deja de ser una fuerza impetuosa que impulsa hacia adelante para convertirse en una llama constante que ilumina cada rincón de su ser. Lo que antes parecía una personalidad impulsiva se transforma en una voluntad firme. Lo que antes era entusiasmo pasajero se convierte en determinación inquebrantable. La oscuridad no apaga su fuego, lo purifica hasta eliminar todo aquello que no pertenece a su auténtica esencia. En esta etapa también nace una relación distinta con el tiempo. Sagitario suele mirar siempre hacia el futuro, convencido de que la próxima aventura traerá la respuesta definitiva. Sin embargo, cuando atraviesa la noche del alma comprende que existen victorias que no pueden acelerarse. Aprende a respetar los ritmos del universo, entendiendo que toda semilla necesita permanecer bajo tierra antes de romper la superficie. Esa paciencia fortalece un carácter que ya no depende únicamente de la velocidad, sino de la resistencia. Paradójicamente, cuanto más solo parece encontrarse, mayor es la conexión que desarrolla con aquello que considera sagrado. La oscuridad elimina las distracciones y permite escuchar señales que antes quedaban ocultas por el ruido del mundo. La intuición se vuelve más aguda, las coincidencias adquieren significado y las decisiones comienzan a surgir desde una certeza difícil de explicar con palabras. Es como si el arquero dejara de mirar únicamente el horizonte físico para contemplar también un horizonte espiritual que siempre había estado presente. Otra transformación importante aparece en su manera de comprender la fuerza. Antes podía asociarla con conquistar, avanzar o superar obstáculos visibles. Después de convivir con la oscuridad descubre que la mayor fortaleza consiste en conservar la dignidad cuando nadie observa, mantener la esperanza cuando las circunstancias parecen negarla y seguir siendo fiel a sus principios aunque ello implique recorrer un camino completamente solitario. Esa clase de poder no necesita reconocimiento porque nace de una convicción imposible de quebrar. La oscuridad también refuerza el sentido de la libertad, uno de los valores más profundos de Sagitario. Comprende que existen cadenas invisibles mucho más difíciles de romper que cualquier límite material, el miedo al fracaso, la necesidad de aprobación, la culpa por errores pasados o el peso de antiguas decepciones. Al enfrentarse a esas ataduras interiores comienza la verdadera liberación. El arquero ya no lucha únicamente por conquistar nuevos territorios, sino por convertirse en dueño absoluto de su propio destino. Cuando finalmente la luz vuelve a abrirse paso, Sagitario contempla el mundo con una mirada completamente renovada. Descubre oportunidades donde antes veía obstáculos, reconoce aliados donde antes encontraba desconocidos y percibe caminos que permanecían ocultos mientras la impaciencia dominaba sus decisiones. Su optimismo deja de ser ingenuo para convertirse en una elección consciente, sostenida por la experiencia de haber sobrevivido a sus inviernos más fríos. Por ello, cada descenso hacia la oscuridad termina convirtiéndose en una preparación para una misión más elevada. El arquero emerge con una visión más amplia, una fe más sólida y una voluntad que ya no depende de las circunstancias externas. Comprende que ningún eclipse es eterno y que incluso las noches más largas terminan anunciando el nacimiento de un nuevo amanecer. Desde esa certeza avanza con la serenidad de quien conoce el valor de cada cicatriz y con la determinación de quien ha descubierto que el fuego más poderoso no es el que arde con violencia, sino el que permanece vivo incluso cuando todo alrededor parece cubierto por las sombras. Existe un instante especialmente significativo en la travesía de Sagitario por la oscuridad, aquel en el que deja de luchar contra la noche y comienza a comprender su propósito.
Mientras intenta resistirse a ella, el desgaste es inmenso. Sin embargo, cuando acepta que todo ciclo tiene un sentido dentro de la evolución del alma, la energía cambia por completo. La oscuridad deja de ser una prisión y se convierte en un territorio de transformación. Desde la perspectiva astrológica, esta aceptación representa una madurez espiritual que eleva al arquero a un nivel de conciencia mucho más profundo. En ese estado, Sagitario desarrolla una extraordinaria capacidad para distinguir lo esencial de lo superficial. Muchas ambiciones que parecían imprescindibles pierden importancia, mientras que valores como la verdad, la lealtad, la coherencia y la libertad adquieren un significado mucho mayor. El fuego de este signo ya no se consume alimentando deseos pasajeros, sino que comienza a proteger aquello que realmente define su identidad. Esa depuración interior explica por qué, después de atravesar grandes pruebas, Sagitario suele parecer más tranquilo y, al mismo tiempo, mucho más imponente. También cambia su manera de interpretar las derrotas. Lo que antes podía entender como un fracaso irreversible comienza a verse como una desviación necesaria para alcanzar un destino diferente. Astrológicamente, el arquero está vinculado a la expansión, pero la expansión no siempre ocurre avanzando en línea recta. En ocasiones exige rodeos, pausas e incluso retrocesos aparentes que permiten adquirir habilidades imposibles de obtener por otros caminos. La oscuridad enseña precisamente esa clase de sabiduría, comprender que el universo puede estar preparando una victoria mientras todo parece indicar lo contrario. Durante estos periodos surge además una disciplina poco habitual en Sagitario. Con frecuencia se asocia este signo con la espontaneidad y el impulso aventurero, pero cuando la oscuridad moldea su carácter aparece una constancia silenciosa que sorprende incluso a quienes lo conocen desde hace años. Aprende a trabajar sin necesidad de recompensas inmediatas, a construir paso a paso y a sostener el esfuerzo incluso cuando los resultados todavía permanecen ocultos. Esa perseverancia convierte su energía expansiva en una fuerza prácticamente imparable. La soledad adquiere entonces un significado completamente distinto. Ya no representa abandono, sino un espacio sagrado donde puede reconstruir su visión del mundo. Lejos del ruido exterior, Sagitario vuelve a escuchar la voz de sus ideales más elevados. Comprende que la verdadera dirección nunca dependió de la aprobación ajena, sino de la fidelidad a su propia conciencia. Esa revelación fortalece una independencia que ya no nace del orgullo, sino de la seguridad interior. En el plano simbólico, la oscuridad equivale al bosque donde el arquero debe caminar sin estrellas visibles. Cada paso exige confianza, aunque no exista ninguna certeza sobre el camino. Esa marcha fortalece una virtud excepcional, la fe activa. No se trata de esperar pasivamente que las circunstancias mejoren, sino de continuar avanzando incluso cuando el destino todavía permanece oculto tras la niebla. Esa actitud distingue a quienes simplemente sobreviven de quienes terminan escribiendo una historia extraordinaria. Otro aspecto poco mencionado es la relación entre la oscuridad y la intuición estratégica de Sagitario. Mientras el entusiasmo suele empujarlo hacia el movimiento constante, las etapas de sombra afinan su capacidad de observación. Aprende a leer las intenciones ocultas, a reconocer oportunidades invisibles para otros y a esperar el instante exacto para actuar. Como un arquero experimentado, comprende que la precisión vale mucho más que la velocidad. Una única flecha lanzada en el momento adecuado puede lograr más que 100 disparadas sin reflexión. Cuando finalmente el horizonte vuelve a iluminarse, Sagitario no regresa simplemente a su estado anterior. Renace con una percepción más amplia del destino, con una fortaleza emocional mucho más sólida y con una serenidad que solo poseen quienes han atravesado sus propias tempestades. Ya no necesita demostrar continuamente su valor porque conoce la magnitud de las batallas invisibles que ha vencido. Por eso, la oscuridad nunca representa el capítulo definitivo de su historia. Es el taller secreto donde el universo templa su carácter, fortalece su espíritu y perfecciona la dirección de su flecha. Cada prueba elimina una ilusión innecesaria, cada silencio fortalece su voz interior y cada noche prepara un amanecer más brillante. Cuando el arquero emerge de ese proceso, no solo recupera la luz, se convierte en alguien capaz de iluminar caminos que otros ni siquiera se atreven a recorrer, avanzando con la certeza de que ningún desafío puede apagar el fuego de un espíritu que ha aprendido a arder incluso en medio de la más profunda oscuridad. Hay una dimensión de la oscuridad de Sagitario que trasciende las dificultades materiales y las decepciones personales. Se trata del momento en que el universo parece guardar silencio. Para un signo regido por la expansión, la confianza y la búsqueda constante de significado, esa ausencia de respuestas puede convertirse en la prueba más exigente.
Las señales que antes parecían evidentes dejan de aparecer, las puertas permanecen cerradas y el futuro pierde momentáneamente la claridad que siempre había acompañado al arquero. Sin embargo, desde una perspectiva astrológica, ese aparente silencio no representa un abandono, sino un periodo de gestación invisible. Como el centauro que avanza por un bosque cubierto por la niebla, Sagitario aprende que no siempre es posible contemplar el final del camino. Basta con distinguir el siguiente paso. Esa enseñanza transforma profundamente su naturaleza. Acostumbrado a pensar en horizontes inmensos, descubre el valor de las pequeñas victorias cotidianas, de la disciplina constante y de los avances casi imperceptibles que, con el tiempo, terminan construyendo las conquistas más extraordinarias. En esta etapa también se fortalece su capacidad para desprenderse del pasado. Sagitario comprende que ninguna flecha puede alcanzar un nuevo destino mientras permanezca atada al arco. Del mismo modo, ninguna persona puede avanzar si continúa cargando antiguos fracasos, resentimientos o culpas que ya cumplieron su función. La oscuridad actúa como un fuego purificador que consume esas cargas hasta dejar únicamente aquello que resulta imprescindible para la siguiente etapa del viaje. Astrológicamente, este proceso simboliza una renovación del propósito. Muchas veces el arquero descubre que aquello que perseguía con tanta intensidad no era realmente su misión, sino una ilusión nacida de expectativas ajenas o de antiguos deseos que ya no corresponden con su evolución. La noche interior destruye esas falsas direcciones para permitir que aparezca una meta mucho más auténtica. Aunque el cambio resulte doloroso, termina alineando su energía con un camino mucho más coherente con su esencia. Otro aspecto que suele desarrollarse durante estos ciclos es una extraordinaria fortaleza emocional. Sagitario siempre ha sido reconocido por su optimismo, pero después de atravesar la oscuridad ese optimismo deja de depender de la buena fortuna. Se convierte en una decisión consciente. Aprende que la esperanza no consiste en ignorar los problemas, sino en negarse a permitir que ellos definan el futuro. Esa diferencia convierte su entusiasmo en una fuerza madura, estable y prácticamente inquebrantable. La oscuridad también modifica su relación con el éxito. Antes podía asociarlo con grandes conquistas, reconocimientos o logros visibles. Después comprende que existen victorias mucho más importantes que nadie puede medir desde el exterior. Vencer el miedo, recuperar la confianza después de una caída, mantener la integridad cuando todo invita a renunciar o conservar la generosidad tras una traición son triunfos invisibles que fortalecen el alma mucho más que cualquier reconocimiento material. En el plano simbólico, el arquero descubre que la verdadera puntería no consiste únicamente en acertar un objetivo lejano, sino en mantener firme el pulso mientras soplan los vientos más intensos. Esa estabilidad interior se convierte en una de sus mayores armas. Las circunstancias externas pueden cambiar constantemente, pero su centro permanece inalterable porque ha aprendido a construirlo sobre convicciones profundas y no sobre éxitos pasajeros. La influencia de la oscuridad también despierta una comprensión más amplia del destino. Sagitario deja de interpretar cada obstáculo como una barrera y empieza a verlo como una preparación. Cada demora fortalece la paciencia. Cada pérdida desarrolla desapego. Cada desafío aumenta su experiencia. Poco a poco comprende que el universo no solo concede recompensas, sino que también prepara a quienes serán capaces de sostenerlas con sabiduría. Cuando el amanecer finalmente llega, el cambio resulta evidente. El entusiasmo regresa, pero acompañado de prudencia. La valentía permanece intacta, aunque ahora camina de la mano con la experiencia. La confianza vuelve a florecer, sostenida por una base mucho más sólida que la simple ilusión. El fuego de Sagitario ya no arde con el ímpetu impaciente de quien desea demostrar su fuerza, sino con la serenidad de quien conoce el poder de una llama capaz de mantenerse viva incluso después de atravesar las noches más largas. Así, la oscuridad termina revelándose como uno de los mayores privilegios ocultos del arquero. Es el lugar donde se forjan las convicciones inquebrantables, donde el espíritu aprende a depender de su propia luz y donde el destino moldea a quienes están llamados a recorrer caminos extraordinarios. Cada sombra superada amplía su visión, fortalece su voluntad y convierte su fuego interior en un faro que no solo ilumina su propia senda, sino también la de quienes, perdidos en la noche, buscan una dirección hacia un nuevo horizonte. Cuando Sagitario permanece durante mucho tiempo en la oscuridad, comienza a desarrollar una virtud que pocas veces se asocia con este signo, la capacidad de soportar el peso del destino sin perder la amplitud de su visión.
el arquero siempre ha sido representado mirando hacia horizontes lejanos, pero en los periodos de sombra aprende que la verdadera grandeza no consiste únicamente en contemplar el futuro, sino en permanecer firme cuando el presente parece inmóvil. Esa resistencia silenciosa constituye una de las pruebas más elevadas dentro de su evolución astrológica. En esos ciclos, el fuego de Sagitario deja de manifestarse mediante acciones espectaculares para expresarse a través de una determinación casi invisible. Nadie percibe las batallas que libra en su interior, porque la lucha ya no se desarrolla contra obstáculos externos, sino contra la duda, el desaliento y la tentación de abandonar aquello que siempre definió su esencia. Cada jornada en la que decide continuar avanzando, aunque solo sea un paso, representa una victoria espiritual de enorme magnitud. La oscuridad también despierta una comprensión más profunda del valor de las promesas. Sagitario descubre que los compromisos más importantes no son los adquiridos con el mundo, sino aquellos que establece consigo mismo. Permanecer fiel a la palabra dada, proteger los principios que considera sagrados y no renunciar a sus ideales incluso cuando nadie observa fortalece un carácter que ya no depende del reconocimiento externo. Esa coherencia interior termina convirtiéndose en una fuente permanente de poder. Desde una perspectiva simbólica, el arquero aprende a tensar su arco con serenidad. Durante gran parte de su vida había confiado en el impulso y en la rapidez de reacción, pero la oscuridad le enseña que existe una fuerza superior, la de quien sabe esperar el instante exacto. La flecha lanzada con paciencia suele recorrer una distancia mucho mayor que aquella disparada por la impaciencia. Así, cada demora deja de ser un castigo para transformarse en un entrenamiento destinado a perfeccionar su precisión. Otro aspecto que florece durante este proceso es la claridad para reconocer las verdaderas prioridades. Muchas preocupaciones que antes ocupaban gran parte de su energía comienzan a desaparecer. Las apariencias, la necesidad de impresionar o la obsesión por controlar cada resultado pierden importancia frente a objetivos mucho más elevados. Sagitario comprende que la auténtica riqueza consiste en conservar intacta la libertad de su espíritu, incluso cuando las circunstancias externas intentan limitarlo. La oscuridad también fortalece su capacidad para convivir con el cambio. Ningún signo de fuego permanece inmóvil por naturaleza, pero Sagitario aprende que no todos los movimientos son visibles. Mientras el exterior parece permanecer igual, en su interior se reorganizan ideas, convicciones y sueños. Esa transformación silenciosa prepara el terreno para decisiones futuras que cambiarán el rumbo completo de su existencia. Lo que desde fuera parece inactividad es, en realidad, una profunda reorganización de su destino. Existe además un despertar de la intuición que pocas veces se menciona. Al desaparecer muchas distracciones, Sagitario comienza a percibir detalles que antes pasaban inadvertidos. Comprende mejor las intenciones de quienes lo rodean, distingue oportunidades ocultas y desarrolla una sensibilidad especial para identificar los caminos que realmente merecen su esfuerzo. Esta percepción no nace del miedo, sino de la experiencia acumulada tras haber atravesado múltiples desafíos. La noche también modifica su concepto de la victoria. Ya no mide el éxito únicamente por aquello que consigue, sino por la persona en la que se ha convertido durante el camino. Descubre que algunas conquistas externas pueden perderse con el tiempo, mientras que el coraje, la sabiduría y la fortaleza adquiridos durante las pruebas permanecen para siempre. Esa comprensión le otorga una seguridad que ninguna circunstancia puede arrebatar. En el plano astrológico, la oscuridad representa el tiempo en que el universo fortalece las raíces antes de permitir que el árbol vuelva a crecer hacia el cielo. Cuanto más profundas sean esas raíces, más firme permanecerá cuando lleguen nuevos vientos. Sagitario comprende entonces que las etapas de aparente estancamiento estaban construyendo una base capaz de sostener logros mucho mayores que los imaginados al inicio de su travesía. Cuando el ciclo finalmente concluye, el arquero no emerge únicamente con más experiencia. Renace con una confianza completamente distinta, basada no en la facilidad de los buenos tiempos, sino en la certeza de haber sobrevivido a sus inviernos más severos. Su mirada recupera el brillo característico, pero ahora contiene una profundidad que solo poseen quienes han aprendido a caminar sin miedo entre las sombras. Desde ese momento, ningún horizonte parece demasiado lejano, porque ha descubierto que el viaje más difícil no era conquistar el mundo exterior, sino conquistar la propia oscuridad. Una vez alcanzada esa victoria, el camino hacia cualquier destino deja de parecer imposible, pues el fuego que guía sus pasos ya no depende de la luz del entorno, sino de la llama eterna que arde en el centro de su espíritu.
Existe una fase especialmente enigmática en la oscuridad de Sagitario en la que deja de buscar respuestas inmediatas y comienza a convertirse en el guardián de un conocimiento que solo puede adquirirse mediante la experiencia. Desde una perspectiva astrológica, esta etapa simboliza el momento en que el fuego deja de ser únicamente una fuerza de expansión para transformarse en una luz de discernimiento. El arquero ya no dispara cada flecha que tiene a su alcance, aprende a reservar su energía para aquellos objetivos que verdaderamente forman parte de su destino. En ese proceso también desaparece la necesidad de demostrar constantemente su valor. Sagitario comprende que la auténtica fortaleza no necesita anunciarse. Como una montaña que permanece inmóvil frente a las tormentas, desarrolla una presencia serena que inspira respeto sin necesidad de imponerse. La oscuridad le enseña que el poder más sólido es aquel que permanece firme incluso cuando nadie lo reconoce. Uno de los cambios más profundos ocurre en su relación con el miedo. Antes podía interpretar el temor como un obstáculo que debía vencer de inmediato. Sin embargo, las pruebas prolongadas le permiten descubrir que el miedo también puede convertirse en un maestro. Cada inseguridad señala un aspecto del alma que todavía necesita fortalecerse. En lugar de huir de esas emociones, Sagitario aprende a atravesarlas hasta comprender su origen. Ese acto de valentía interior amplía su conciencia y le permite actuar con una determinación mucho más estable que la simple impulsividad. La oscuridad también despierta un profundo sentido del legado. El arquero deja de pensar únicamente en lo que desea alcanzar durante el presente y comienza a preguntarse, desde una perspectiva simbólica, qué huella dejará tras su paso por el mundo. Sus acciones adquieren un propósito más elevado porque entiende que cada decisión construye una parte de la historia que algún día inspirará a otros. Esta visión fortalece su compromiso con la verdad, la justicia y la coherencia, valores tradicionalmente asociados con su naturaleza expansiva. En el plano espiritual, Sagitario descubre que existen dos clases de luz. Una proviene de las circunstancias favorables, de los triunfos visibles y de los momentos de abundancia. La otra nace exclusivamente desde el interior y permanece encendida incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. La oscuridad obliga al arquero a encontrar esa segunda luz. Una vez descubierta, ninguna adversidad consigue apagarla, porque ya no depende de factores externos, sino de una convicción profundamente arraigada en su esencia. Otro aspecto poco explorado es la transformación de su voz interior. Durante los periodos de prosperidad, el entusiasmo puede llenar su mente de múltiples proyectos y posibilidades. Sin embargo, cuando atraviesa la noche del alma, el ruido desaparece y solo permanece aquello que resulta verdaderamente importante. Esa claridad le permite distinguir entre deseos pasajeros y auténticas misiones de vida. Cada decisión comienza a responder menos a la emoción del momento y más a una visión amplia de su propio destino. También se fortalece su capacidad para convivir con lo desconocido. Sagitario comprende que no todas las respuestas deben aparecer antes de iniciar el camino. En numerosas ocasiones, el universo revela el siguiente tramo únicamente cuando el anterior ha sido recorrido con valentía. Esta comprensión transforma su manera de actuar. Ya no necesita controlar cada detalle del futuro para avanzar. Le basta con mantener firme la dirección de su espíritu y confiar en que el horizonte terminará revelándose en el momento adecuado. Desde una perspectiva épica, la oscuridad representa el entrenamiento reservado para los grandes héroes. Ninguna leyenda nace en tiempos de comodidad. Las figuras destinadas a dejar una huella profunda siempre atraviesan largos periodos de incertidumbre antes de descubrir la magnitud de su misión. Sagitario, fiel a su naturaleza aventurera, termina comprendiendo que las pruebas más difíciles no fueron obstáculos colocados para detenerlo, sino desafíos diseñados para ampliar su capacidad de sostener un destino extraordinario. Cuando finalmente emerge de esa etapa, su fuego posee una cualidad diferente. Ya no busca únicamente avanzar más rápido o conquistar más territorios. Ahora desea caminar con autenticidad, proteger aquello que considera sagrado y utilizar su experiencia para abrir caminos donde antes solo existían dudas. El arquero descubre que la verdadera victoria consiste en permanecer fiel a su esencia mientras el universo cambia constantemente a su alrededor. Así, la oscuridad deja de ser recordada como un tiempo de pérdida y comienza a contemplarse como el lugar donde nació una versión más sabia, más fuerte y más consciente de Sagitario. Cada silencio fortaleció su voluntad, cada desafío afinó la dirección de su flecha y cada aparente derrota amplió la profundidad de su espíritu.
Desde entonces, su marcha ya no está guiada únicamente por el deseo de alcanzar nuevos horizontes, sino por la certeza de que ninguna sombra puede detener a quien ha aprendido a convertir su propia luz interior en la brújula permanente de su destino. Hay un aspecto profundamente simbólico en la oscuridad de Sagitario que rara vez se explora, la transformación de su percepción del poder. Antes de atravesar las grandes pruebas, este signo suele identificar la fuerza con la capacidad de avanzar, conquistar metas, superar límites o abrir nuevos caminos. Sin embargo, cuando permanece durante largo tiempo en la sombra, descubre una forma de poder mucho más elevada, la capacidad de mantenerse íntegro cuando todas las circunstancias parecen invitar a renunciar a sus principios. Desde la perspectiva astrológica, ese descubrimiento marca el nacimiento del verdadero arquero espiritual. Es precisamente en los momentos de mayor incertidumbre cuando Sagitario deja de depender de las certezas externas. Ya no necesita que el camino esté completamente iluminado para continuar. Aprende a caminar guiado por una convicción interior que actúa como una estrella invisible. Esa confianza no surge de la ingenuidad, sino de haber comprobado una y otra vez que cada crisis terminó revelando una oportunidad que antes permanecía oculta. El universo parece enseñarle que la claridad absoluta nunca precede al movimiento, muchas veces aparece únicamente después del primer paso valiente. Durante la oscuridad también cambia su manera de interpretar los finales. Lo que en otro tiempo habría considerado una pérdida definitiva comienza a verse como una liberación silenciosa. Relaciones que terminan, proyectos que no prosperan o puertas que permanecen cerradas dejan de percibirse como castigos. Poco a poco comprende que algunas estructuras debían desaparecer para permitir la construcción de una realidad más alineada con su esencia. Esta comprensión fortalece su capacidad para desprenderse de aquello que ya cumplió su misión sin quedar atrapado en la nostalgia. En el plano astrológico, la sombra actúa como una escuela de sobriedad interior. Sagitario continúa siendo un signo expansivo, pero aprende que la expansión auténtica no consiste en acumular experiencias sin descanso, sino en otorgar profundidad a cada una de ellas. Cada vivencia difícil deja de ser una simple anécdota para convertirse en una fuente permanente de conocimiento. Así, el entusiasmo natural del arquero se enriquece con una madurez que le permite actuar con mayor precisión y sentido del propósito. Otro cambio importante aparece en la forma en que administra su energía. Antes podía dispersarla en numerosos proyectos, personas o desafíos. Después de atravesar la oscuridad, comprende que el fuego más poderoso es aquel que se concentra. Como el rayo del sol atravesando una lente, toda su voluntad comienza a dirigirse hacia objetivos realmente trascendentes. Esta concentración multiplica su capacidad de transformar la realidad y convierte cada esfuerzo en una acción mucho más eficaz. La noche interior también despierta una extraordinaria resistencia frente a la decepción. Sagitario aprende que las expectativas no siempre coinciden con los tiempos del destino y que la impaciencia puede ocultar oportunidades de enorme valor. En lugar de abandonar cuando los resultados tardan en aparecer, desarrolla una constancia que antes parecía incompatible con su naturaleza inquieta. Esa perseverancia termina siendo una de las mayores conquistas de su evolución. Existe además una transformación silenciosa en su forma de ejercer el liderazgo. Deja de inspirar únicamente por su entusiasmo o por su capacidad para abrir caminos desconocidos. Empieza a hacerlo mediante el ejemplo. Quienes observan su capacidad para levantarse después de cada caída descubren una fortaleza mucho más convincente que cualquier discurso. Sin proponérselo, Sagitario se convierte en un símbolo de resiliencia para quienes atraviesan dificultades similares. La oscuridad también le enseña a valorar el equilibrio entre el idealismo y la realidad. No abandona sus grandes sueños, pero comprende que cada visión necesita raíces tan fuertes como sus alas. Aprende a construir con paciencia aquello que antes solo imaginaba con entusiasmo. Esta combinación entre inspiración y disciplina otorga una estabilidad extraordinaria a sus proyectos futuros. En el simbolismo del arquero, llega un instante decisivo en el que deja de apuntar únicamente hacia metas materiales y comienza a dirigir sus flechas hacia objetivos mucho más elevados, la conquista del carácter, la expansión de la conciencia y el dominio de sí mismo. Comprende que ningún triunfo exterior puede compararse con la satisfacción de mantenerse fiel a sus convicciones cuando el camino se vuelve difícil. Esa victoria invisible se convierte en el fundamento de todas las demás. Cuando el ciclo de oscuridad concluye, Sagitario ya no busca recuperar la persona que fue antes de las pruebas. Entiende que ese antiguo estado pertenecía a una etapa diferente de su evolución. Ahora avanza con una visión mucho más amplia,
con una voluntad templada por la experiencia y con una serenidad que nace de haber descubierto que el fuego más poderoso no necesita consumirlo todo para demostrar su existencia. Basta con permanecer encendido, firme e inagotable, iluminando el horizonte incluso cuando todavía quedan sombras por atravesar. Esa es la verdadera grandeza del arquero, convertir cada noche en la forja donde se prepara la siguiente gran conquista de su destino. Existe una última enseñanza que la oscuridad reserva para Sagitario y que solo se revela cuando el proceso de transformación está casi completo. Es el descubrimiento de que el verdadero destino nunca depende exclusivamente de las circunstancias favorables, sino de la capacidad de mantener viva la dirección del espíritu incluso cuando todo parece desmoronarse. Desde una perspectiva astrológica, el arquero comprende que su misión no consiste únicamente en alcanzar horizontes lejanos, sino en convertirse él mismo en un horizonte para su propia alma. En ese punto, desaparece la necesidad de luchar contra cada obstáculo. Sagitario comienza a distinguir cuáles son las batallas que merecen toda su energía y cuáles solo representan distracciones que desvían su camino. Esa sabiduría transforma por completo su manera de actuar. Ya no reacciona impulsivamente ante cada desafío, sino que observa, comprende y elige con precisión el momento oportuno para avanzar. Como un arquero veterano, sabe que una flecha bien dirigida posee más fuerza que un centenar disparadas sin propósito. La oscuridad también fortalece una virtud silenciosa, la capacidad de reconstruirse sin perder su esencia. Muchas personas cambian después de atravesar el dolor, pero Sagitario aprende a evolucionar sin renunciar a aquello que lo hace único. Conserva su entusiasmo, aunque ahora está acompañado por la prudencia. Mantiene su amor por la libertad, pero entiende que la auténtica independencia nace primero dentro del corazón. Sigue soñando con grandes conquistas, aunque ya no necesita apresurarse porque comprende que todo logro importante requiere preparación. Durante este proceso surge una nueva relación con la incertidumbre. El arquero deja de verla como una amenaza y comienza a interpretarla como un espacio lleno de posibilidades aún invisibles. Astrológicamente, esta actitud refleja la confianza en que el universo continúa moviendo piezas incluso cuando nada parece cambiar. La aparente inmovilidad deja de ser motivo de desesperación y se convierte en una invitación a fortalecer el carácter mientras el destino termina de ordenar el siguiente escenario. Otro aspecto que madura profundamente es su capacidad para conservar la esperanza sin caer en la ilusión. Sagitario aprende que la esperanza auténtica no consiste en esperar que todo salga exactamente como fue imaginado, sino en confiar en que cada experiencia puede conducir hacia un crecimiento mayor. Esa diferencia modifica completamente su visión de las dificultades. Los problemas dejan de ser muros infranqueables y pasan a convertirse en puertas cuya utilidad solo puede comprenderse una vez atravesadas. En el plano simbólico, la oscuridad representa el momento en que el arquero aprende a mirar hacia el cielo sin olvidar la tierra que pisa. Sus ideales permanecen intactos, pero ahora están sostenidos por una experiencia que les otorga estabilidad. Ya no construye castillos sobre la emoción del instante, sino sobre los cimientos de la perseverancia. Esa combinación entre inspiración y disciplina multiplica la fuerza de cada uno de sus proyectos. También se despierta una comprensión más profunda del valor del silencio. Sagitario descubre que no todas las victorias necesitan anunciarse ni todas las transformaciones requieren ser comprendidas por quienes lo rodean. Algunas de las conquistas más importantes suceden en el interior, lejos de cualquier reconocimiento. Allí nacen las decisiones que cambiarán el rumbo de toda una vida, aunque durante un tiempo permanezcan invisibles para el mundo. La oscuridad fortalece igualmente su capacidad para sostener la fe cuando los resultados tardan en llegar. Comprende que el universo no siempre responde con inmediatez porque algunas recompensas exigen una preparación equivalente a su magnitud. Cada día de espera fortalece la paciencia, cada obstáculo desarrolla nuevas capacidades y cada aparente retraso amplía la resistencia de su espíritu. Lo que parecía una demora termina siendo el entrenamiento necesario para administrar con sabiduría las oportunidades futuras. En esa evolución aparece un cambio decisivo. Sagitario deja de perseguir únicamente el éxito y comienza a perseguir la excelencia interior. Entiende que el verdadero triunfo consiste en convertirse en una persona capaz de afrontar cualquier circunstancia sin traicionar sus valores. Esa fortaleza moral supera cualquier reconocimiento externo, porque permanece incluso cuando desaparecen los aplausos o las recompensas. Cuando la noche finalmente queda atrás, el arquero ya no contempla el horizonte con los mismos ojos. Descubre que la oscuridad no intentaba detener su marcha, sino ampliar su visión. Cada caída fortaleció sus raíces,
cada silencio afinó su intuición y cada incertidumbre desarrolló una confianza mucho más profunda que la simple seguridad. El fuego que ahora arde en su interior no depende del viento favorable ni de la ausencia de tormentas. Es una llama templada por la experiencia, alimentada por la esperanza y sostenida por una voluntad que ha aprendido a convertir cada desafío en un nuevo peldaño hacia su destino. Desde entonces, ninguna sombra vuelve a parecer definitiva, porque el arquero sabe que toda noche es simplemente el espacio donde el universo prepara el nacimiento de una luz todavía más poderosa.